En esta sección vamos a hablar sobre métodos de estimación y en concreto sobre el método de los momentos. El problema de estimación es el siguiente. Hay una población que depende de cierto parámetro que desconozco y necesito conocer. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer con mi muestra? ¿Qué operación matemática tengo que hacer con mi muestra para obtener un estimador de este parámetro? Hay muchos métodos de estimación. Los más importantes son el método por analogía, el método de los momentos, el método de máxima verosimilitud y el método de mínimos cuadrados. Posiblemente el más utilizado sea el método de máxima verosimilitud. También es el más complejo y se sale de nuestro programa. Vamos a cubrir los dos primeros que son muy sencillos de entender y además también se utilizan mucho en la práctica. Método de estimación por analogía. Este método de estimación consiste en utilizar como estimador al análogo del parámetro que haya en nuestra muestra. Por ejemplo, si yo quiero estimar la media poblacional, pues utilizo su análogo muestral, o sea, la media muestral. Si yo quiero estimar la varianza poblacional, pues busco su análogo en la muestra, es decir, la varianza muestral. Un percentil, pues cierta proporción muestral, etcétera, etcétera. Vamos ahora a introducir el método de los momentos, pero primeramente vamos a definir qué es un momento en estadística. Se denomina momento késimo de una población o momento de orden k a la esperanza de x elevado a k y su notación es m mayúscula sub k. Así que es un número, es un parámetro de la población. El primer momento, el momento de primer orden, m1, pues es la media poblacional, mu. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos x, una variable aleatoria continua, que esta es su función de densidad. Tita por x elevado a tita menos 1, con x entre 0 y 1 y tita mayor que 0. Entonces, el momento de primer orden será su esperanza, es decir, la integral de x f de x, y sustituyendo por nuestra función de densidad, y nos ayudamos de Wolfram alfa, que no es una integral complicada, pues nos sale que el momento de primer orden es tita partido por tita más 1. Análogamente, podemos calcular el momento poblacional de orden 2, que será la esperanza de mi variable aleatoria elevada a 2. Será la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado por f de x, que en este caso nos queda esta función. Integrando es tita partido por tita más 2. Con lo mismo podemos calcular el momento poblacional de orden 3 o el tercer momento, que será la integral entre 0 y 1 de x cubo f de x, que resulta esta función, y esta es su solución. Tita partido por tita más 3. En todos los casos yo me he apoyado en el Wolfram alfa para hacer las integrales. Es importante notar que estos momentos poblacionales dependen del parámetro tita que define a este modelo. Lo mismo que hay momentos poblacionales, también hay momentos muestrales. Entonces, el momento késimo muestral, o el momento de orden k, es el promedio de los datos elevado a k. Es el análogo a la esperanza, pero promediando. Y su notación es m minúscula sub k. Así, el momento muestral de primer orden, pues ya lo conocíamos, es la media muestral. Y el de segundo orden será el promedio de los datos al cuadrado. Muchas veces a este momento se le denomina momento respecto del origen, para distinguirlo respecto de otras definiciones que hay de momentos, como la que vamos a ver ahora. Vamos a ver también lo que se denomina momentos centrados. Se denomina momento késimo poblacional o momento de orden k centrado o respecto de la media a la esperanza de x menos mu elevado a k. Y su notación va a ser m mayúscula, de momento, sub k, de orden k, y super c de centrado. El momento poblacional centrado de primer orden es 0, porque es la esperanza de x menos mu elevado a 1, y la esperanza de x menos mu pues es 0. Y el momento poblacional de segundo orden es sigma cuadrado, porque vemos que es la esperanza de x menos mu al cuadrado, y está la definición de varianza poblacional.
Igual que hay momentos poblacionales centrados, pues hay momentos muestrales centrados, que es el promedio de cada dato menos la media muestral elevado a k. Y su notación, siendo consistente con la anterior, es m minúscula, porque es momento muestral, sub k, porque es de orden k, y super c, por ser centrado. Por ejemplo, el primer momento muestral centrado pues es 0, ya lo hemos visto en el tema 1. El promedio de x cada dato menos la media aritmética pues es 0. Y el segundo momento muestral centrado es la varianza de los datos. Puede verse que los momentos poblacionales tienen un análogo muestral, tanto los momentos respecto del origen como los momentos centrados. Por lo tanto, podríamos estimar, siguiendo el criterio de analogía, los momentos poblacionales con su respectivo momento muestral. Esa es una de las ideas que se va a utilizar en el método de estimación por el método de los momentos. Además, como vimos en el ejemplo anterior, los momentos poblacionales van a depender siempre de los parámetros del modelo. De esta manera ya vemos cuál va a ser la estrategia. Ver la relación que hay entre el momento poblacional y los parámetros y luego estimar los momentos poblacionales con los momentos muestrales y así vincular los parámetros con los momentos muestrales. Este sería entonces el resumen del método de los momentos. Primero, hay que encontrar la relación que hay entre los parámetros de un modelo y los denominados momentos de la población. En general, si a mí me interesa un solo parámetro, pues necesitaré solamente un momento. Si me interesan dos parámetros, pues tendré que buscar algún tipo de sistema de ecuaciones con dos momentos. Entonces, los momentos poblacionales vamos a estimarlos con sus análogos muestrales. Y entonces vamos a obtener los estimadores relacionando los parámetros de estas estimaciones utilizando la relación que hemos encontrado en este paso 1. Vamos a ver un par de ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos el tiempo que se tarda en ejecutar una tarea. Nos dicen que sigue una distribución exponencial. Por lo tanto, querremos estimar su parámetro lambda. Se ha tomado una muestra de 7 tiempos de ejecución, resultando los datos 3, 8, 5, 9, 12, 4 y 1 minutos. O sea, la primera ejecución se demoró 3 minutos, en la segunda ejecución tardamos 8 minutos y así sucesivamente. Usamos una muestra muy pequeña simplemente para que los cálculos sean sencillos. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que esta tarea dure más de 10 minutos? Así que nos piden estimar esta probabilidad de que x sea mayor que 10, sabiendo que x se distribuye como una exponencial de parámetro lambda. Y la estrategia va a ser estimar lambda por el método de los momentos y luego con la función de densidad estimada calcular esa probabilidad. Como solamente tenemos un parámetro, lo más sencillo pues será buscar si hay una relación fácil con el momento de primer orden. El momento de primer orden es la media poblacional, esperanza de x, y en la exponencial sabemos que eso es igual a 1 partido por lambda. Eso lo sabemos por la teoría de la exponencial. Por lo tanto, despejando de aquí lambda, vemos que lambda es igual a 1 partido por m sub 1. Ya tenemos la relación que hay entre los parámetros, en este caso el parámetro, y los momentos poblacionales. Entonces, el método de estimación consiste en sustituir el momento poblacional de primer orden por el momento muestral, que es la media muestral, x barra, y con eso, pues en lugar de lambda, pondríamos su estimador. Así que esto de aquí es el estimador por el método de los momentos. Al hacer esto hay que tener mucho cuidado en qué momento se pone el gorro. Aquí no se pone el gorro, aquí ya sí, porque esto ya es el estimador. Esto de acá son números, posiblemente desconocidos, pero son números. Y esto de acá son estimadores, son variables aleatorias y con mi muestra sí que conseguiré unos valores concretos. Con estos datos que tenemos aquí, tenemos que la media muestral es 6, por lo tanto lambda gorro es un sexto. Y con este lambda gorro entramos en la fórmula de la función de densidad. Entonces sabemos por la teoría que la probabilidad de que x sea mayor que 10 es elevado a menos lambda por 10.
Por lo tanto, la estimación de la probabilidad, por eso le pongo P gorro, será e elevado a menos lambda 10, pero con el lambda gorro. Y nos sale que es aproximadamente el 19%. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos x, que es una variable aleatoria que tiene esta función de densidad, con x entre menos infinito e infinito, y que depende de un parámetro v que es mayor que 0. Y nos piden primero que estimemos v por el método de los momentos. Y nos sugieren, porque esta es una función complicada, que integremos apoyándonos en algún programa tipo Wolfram Alpha o similar. Bien, necesitamos un parámetro, pues vamos a ver si el momento de primer orden pues nos lo resuelve. Calculamos el momento de primer orden, que la esperanza de x será la integral de x f de x, y obtenemos esta función. Nos vamos a Wolfram Alpha para integrarla y nos da que es 0. O sea que esta es una variable aleatoria que tiene media 0. Por lo tanto, no hemos conseguido ponerlo en función de v. Así que vamos entonces a buscar otro momento más. Vamos a probar suerte con el momento de orden 2. El momento de orden 2 será la esperanza de x cuadrado, así que será la integral de x cuadrado f de x, que con esta función de densidad me queda que es esta integral. Me voy de nuevo a Wolfram Alpha y ahora sí, esto es igual a v partido por 2. Ya he encontrado la relación entre un momento poblacional y mi parámetro. Despejo y sale que v es igual a 2 veces el momento poblacional de segundo orden. El estimador por el método de los momentos consistirá en, aplicando el criterio de la analogía, estimar este momento poblacional por el respectivo momento muestral, es decir, por la suma de los datos al cuadrado. Esto multiplicado por 2 es mi estimador de v por el método de los momentos. Me dicen ahora que tengo una muestra de datos de esta variable aleatoria, un número pequeño para que sea fácil los cálculos, y a partir de esta información me piden que estime la probabilidad de que x sea mayor que 0.5. No voy a saber el valor exacto de esta probabilidad, porque eso requeriría tener el conocimiento de v. Como en lugar de v voy a tener una estimación, pues este parámetro poblacional, la probabilidad de que x sea mayor que 0.5, pues lo voy a estimar. Partimos del estimador por el método de los momentos, que lo calculé anteriormente, y entonces simplemente voy a ver cuánto vale este momento muestral de orden 2 en mi muestra. Y operando sale que es 0.3366, y eso pues 2 veces será mi estimación de v, 0.6732. Esto lo sustituyo en mi función de densidad y integrando desde 0,5 hasta infinito, me apoyo en Wolfram Alpha, sale que es aproximadamente el 20%. Es la probabilidad de que x sea mayor que 0.5. Ya que tengo v, pues ya me es fácil dibujar cómo es esta distribución. En esta sección vamos a ver un ejemplo de estimación con la ayuda del Minitab. Con el Minitab lo que vamos a hacer es estimar los parámetros de los modelos que tiene incluido dentro de su catálogo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el archivo Belviento MTW, que aquí hay un pequeño fragmento, que tiene para cada hora del día la velocidad del viento en dos emplazamientos, el parque 1 y el parque 2. Las unidades experimentales son las horas y para cada parque es la misma hora. O sea que a la hora 1, en el parque 1 el viento soplaba a 2,19 metros por segundo y en el parque 2 a la misma hora a 2,75 metros por segundo. Un analista desea calcular la probabilidad de que el tiempo sople a más de 5 metros por segundo en el parque 1. Quiere saber qué proporción del tiempo el viento sopla a más de 5 metros por segundo, porque muy posiblemente esa sea la proporción del tiempo en el que parque 1 vaya a ser rentable. Para calcular esa probabilidad de la variable aleatoria velocidad del viento en una hora, necesitamos un modelo de probabilidad que nos lo proporciona. Con ese fin va a modelizar la velocidad del viento con una distribución denominada de Weibull de dos parámetros,
que es muy común para la modelización de velocidades de viento y que está contenida dentro del catálogo de modelos que maneja el Minitab. El modelo de Weibull es muy popular. Por lo tanto, tenemos como variable aleatoria la velocidad del viento en una hora del día, su modelo, una Weibull que depende de dos parámetros, alfa y beta, que los vamos a ver ahora, y cuando tengamos ese modelo queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 5. La distribución de Weibull de dos parámetros, porque también la hay de tres parámetros, pues tiene esta función de densidad. Depende de dos parámetros, alfa y beta, ambos positivos. Uno se denomina parámetro de escala y otro parámetro de forma. Ninguno de los dos tiene una intuición de que sea la media, la varianza. Por lo tanto, aplicando el método de analogía no vamos a conseguir un estimador. Así que a priori no es obvio qué tenemos que hacer con un conjunto de datos para que la operación me dé alfa o beta. Aquí vemos varias distribuciones de Weibull con diferentes combinaciones de alfa y beta. Vemos que según sea alfa y beta, pues tenemos una distribución unimodal o con una cadena exponencial, o más o menos simétrica. Es una distribución muy flexible porque se adapta a los datos y conseguimos distribuciones con más o menos simetrías. Bien, vamos a ayudarnos del Minitab para, a partir de nuestros datos, estimar la correspondiente distribución de Weibull. Para eso nos vamos al histograma. Dentro del histograma seleccionamos con ajuste. Ajustar en estadística se refiere a asignar un modelo de probabilidad a unos datos. Nos aparece esta ventana de diálogo y seleccionamos el conjunto de datos al que le queremos ajustar el modelo, que hemos dicho que era el parque 1. Luego vamos a mostrar datos y ahí seleccionamos el modelo. Cuando nos aparece esta ventana de diálogo, en distribución elegimos la distribución Weibull. Nos piden los parámetros de la Weibull que queremos utilizar. Si lo dejamos en blanco, lo que va a hacer es con los datos estimar los parámetros y aparecen en el gráfico de resultados aquí en un lateral. Parámetro de forma y parámetro de escala. Vemos aquí el histograma de los datos y dibujada la distribución de Weibull con los parámetros estimados a partir de los datos. Y vemos que el histograma pues, efectivamente se parece mucho al modelo Weibull estimado con los datos. De estos dos parámetros de aquí, el alfa es el de escala y el beta es el de forma. Y ya con estas estimaciones ya podemos calcular la probabilidad de que la velocidad del viento sea superior a 5 metros por segundo. Tenemos que esta sería la función de densidad y podemos graficar con el Minitab, sombrear el área que queda más allá de 5 y es que es igual a 0.5473, utilizando esta Weibull de forma y escala las estimaciones. También podríamos hacerlo con la calculadora de probabilidad del Minitab, lo veríamos a distribuciones de probabilidad y allí buscaríamos la Weibull. Entonces nos preguntaría qué parámetros tiene. Afortunadamente dentro del Minitab va a usar el mismo vocabulario. No nos va a decir un sitio forma y escala y en otro sitio alfa y beta y no sepamos a qué se refiere cada uno. Entonces tiene esa ventaja. Me pide el parámetro de forma, el de escala y el umbral, que en este caso es 0 porque es una Weibull de dos parámetros. Buscamos la probabilidad acumulada hasta 5 y nos sale que 0.45, así que mayor que 5 pues será su complementario. El 54% del tiempo en ese parque el viento sopla a más de 5 metros por segundo. Y con esto terminamos la parte de definición y cálculo de estimaciones. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre evaluación de estimadores, cuando un estimador es bueno o es mala idea.